brutal, oscura, lúgubre, distopia y multiverso son las palabras que se vienen inmediatamente al salir de las salas de cine. Pero sí que hay muchos temas que tocar y sobre todo aún no encuentro la locura. Bueno, un poquito. Si quieres saber más, pero no más variantes, por favor. Mira nada más. Suficiente viaje multiversal he tenido. Bueno, ¿sabes qué? Mejor el outfit del otro universo. Así está mejor. Hoy hablamos de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal. Y primeramente voy a empezar con una confesión, de verdad, te digo de verdad, con la mano arriba. Yo era de los que antes, y esto hablo de muchísimo tiempo atrás, creía que los poderes de la Capitana Marvel se equiparaban a los de la Bruja Escarlata. Dirigida por Sam Raimi, quien nos trajo las películas del primer Hombre Araña y para muchos el favorito de los tres del UCM, llega el multiverso de la locura como la segunda entrega del Hechicero Supremo. Bueno, no del Hechicero Supremo, mejor dicho, de Doctor Strange. Con, claro que sí, el sello característico que le pone este director a cada una de sus películas, y eso es el terror. Bueno, no es que sea significativamente terrorífica esta película, ni siquiera como para ponerle el B15, pero sí se siente que se tira más a muchísimas más libertades y escenas que tal vez no estábamos acostumbrados a ver en los anteriores films del UCM. Y hablando de todo esto, no se preocupen, no vamos a tocar ningún spoilers, pero hablando de la típica fórmula de Marvel, esto creo que hablando un poquito de la época oscura o esta nueva fase 4 que comenzó desde Loki, Marvel ya parece haberse salido de su fórmula básica en muchas de las nuevas entregas que nos están dando, sea ya miniserie o sea película del UCM, que de vez en cuando nos mostraba tintes distintos como El Soldado del Invierno, Black Panther o las últimas dos películas de Avengers, en donde podemos ver que presentar algo nuevo, algo diferente y poner literalmente en aprietos al espectador con dudas, miles de dudas, bueno, no realmente miles, pero sí muchísimas, y que se cuestione realmente lo que está viendo, para bien, le ayuda muchísimo. Cuando Marvel le hace algo a su tan característico intro y cambia algo de ahí, oh baby yes, eso quiere decir que estamos en una nueva fase. Confirmadísimo. El multiverso abre infinitas posibilidades. Claro que sí. Y al ser literalmente infinitas, hacen que el espectador ya vaya un poco predispuesto con, como siempre, la gran imaginación que podemos llegar a tener de... Oh my god, ahora quizás puedo poder ver ahora sí finalmente a este personaje. Oh Dios mío, vamos a tener por fin una pelea entre tal y tal. ¿Qué tal si involucran la trama de este personaje? No. Está bien tener tanta imaginación, poder crearnos historias magníficas en nuestra mente, pero por favor no vayan con tan altas expectativas, que eso siempre es malo cuando entras a una sala de cine. Y menos cuando, como Strange, apenas estamos comprendiendo el universo. Se ve en el tráiler. Él le pide ayuda a Wanda para comprender. ¿Qué sabes sobre el multiverso? Así que no hay que entrar con tan altas expectativas, tampoco hay que inflar los films, ni esperar 87 cameos de todos los héroes de todos los multiversos de todos los cómics del mundo. Lo que sí hace la película, y lo hace bastante bien, es cumplir. Quizás no con la locura, porque me parece que hubo mucha locura en Doctor Strange 1 y eso que no llevaba la locura en el nombre, pero sí cumple con la función de entretener y de darle al espectador una parte suficiente de lo que estaba pidiendo y esperando. Una parte que se divide en plot twist, acción de la buena, batallas entre personajes y por supuesto el lado oscuro. Este lado oscuro que ya vemos que Marvel se está adentrando poco a poco y que Morbius, Moon Knight y ahora esta película es prácticamente el inicio de lo que se viene en Marvel. Bueno, Morbius no tanto.
Marvel toma un paso más allá al ir al límite con escenas a las que no nos tiene acostumbrados, y es que la situación en la que nos encontramos lo requiere. Esta película definitivamente tiene dos protagonistas. Uno, evidentemente, es nuestro amigo y compañero hechicero supremo, Doctor Strange, y la otra es Wanda Maximoff, o debería decir la Bruja Escarlata, en donde el film, para demostrarnos el poder demencial que puede poseer alguien como Wanda Maximoff, una vez que cruza un umbral del que no se puede volver, hará que te vuele la cabeza y no quieres meterte en tu vida con alguien como ella. Bien decían por ahí, las brujas son las más poderosas. No puedo decir mucho, pero ver realmente a esta Wanda en acción es como ver un tren sin frenos. Ella, encasillada y terca con su objetivo, hace que sin duda se lleve bastantes reflectores y dejando en segundo plano al mismo Strange. Y bueno, ya sabemos que es uno de los personajes más amados del MCU, aunque todo lo que haga le salga mal o esté en lo incorrecto, pero aún así la queremos. Pero parte de esta película se dedica a eso, a desarrollar más a este personaje y a la introducción de otro que en un momento más hablaré de ese otro personaje, y demuestra de verdad los peligros del multiverso y de este contexto de mundo mágico que siempre ha rodeado a Strange. Otra de las cosas que el multiverso de la locura se da a la libertad de explorar, que lo hace de buena manera, es explicarnos cómo funciona el viaje entre multiversos, además de conocer un poquito más acerca de lo que puede haber en esas otras dimensiones. No te preocupes, que un viajecito sí te van a dar. Y para esto tenemos a nuestro otro personaje importante en la trama de la película. De hecho, por ella es por la que pasa todo esto. Estamos hablando de América Chávez. A ver, está claro que tanto Benedict Cumberbatch como Elizabeth Olsen hacen un grandísimo trabajo con sus papeles. Digo, hasta Wanda se le sale más ese acento ruso. No suena justo, ¿verdad? Y bueno, América Chávez tampoco se queda atrás. La verdad que, a mi parecer, dentro de todo lo que ocurre en esta película de Marvel y tomando en cuenta el futuro del mismo UCM, Xochitl González, orgullosamente mexicana, lo hace increíble, siendo así una pieza clave para entender el viaje entre universos que involucra a Strange y en general a esta película. Ya vimos cómo en la miniserie animada What If, precisamente, una decisión puede afectar a todo un universo. Bueno, aquí veremos algo parecido, pero más que una decisión, se debe a un poder que va más allá de las manos de la persona que lo controla. La verdad es que los efectos no se ven para nada mal, y ese tono oscuro evidentemente tiene el sello característico de Sam Raimi, que evidentemente le gusta tratar de asustar a los espectadores. Ya entenderás por qué. Esta película sí representa un escalafón más allá en lo que a distintividad y original presenta Marvel. Es una propuesta nueva con algunos riesgos que siempre se agradece eso, pero también desaprovecha demasiadas cosas, demasiadas que, hablando del tema del multiverso, ya que lo van a despotencializar o soltar literalmente como lo hicieron, se podían haber aprovechado más cosas. Además de tener una gran parte de la película que fue desaprovechada por no querer arriesgar de más. Es como cuando un portero quiere salir por un balón aéreo y a la mitad de la carrera se arrepiente. Y esto es el final. Sí, el final tiene un poco ñocli y de alguna manera rompe con el ritmo que venía teniendo toda la película, y que si cerrara de otra manera, que si cerrara con broche de oro, creo que hubiera sumado muchísimos más puntos. Pero de la parte más entretenida de todas, que es donde salen, por así decirlo, las sorpresas, y vemos una escena de acción magnífica, pasa a caer en un bache en el que se sintió tibio el ambiente, y logran cerrar el clímax con una manera de terminar con el problema poco creíble y con el ya conocido Cierto, estamos en Disney. haciendo así que algo a lo que se le había construido muy bien, se le había dado protagonismo, termine deconstruido y digas, entonces lo que se hizo fue por nada. Este personaje quedó algo igual psicológicamente. Bueno, hemos hablado de que Wanda es un personaje muy querido evidentemente, y que la actuación de Liz Olsen es God tier, pero el personaje es un berrinche humano que realmente siempre busca lastimar a otros por sus propios problemas, y eso
está mal. Y esta película lo demuestra perfectamente. Algo que sí es interesante es ver a Strange y Wong contra la espada y la pared, siendo estos los más poderosos en cuanto a artes místicas y magia. No estamos hablando de Harry Potter, pero sí que es lo más equiparable al poder de Wanda. Además, ver las técnicas y las acciones a las que recurre Strange es algo innovador, que aunado a su relación y ese vínculo que germina con América Chávez, le dan un plus a esta película. Una cosa que estamos viendo muy seguido en las series de Marvel, ese mensaje de amor propio y de creer en ti mismo está a todo lo que da. Y por supuesto que se profundiza muchísimo más en la relación Strange-Christine y las posibilidades o lo que pudo haber sido. Hay escenas que incluso duelen, porque conocemos el pasado de la historia de los personajes, pero que es una buena aportación final y que Christine se une también a los personajes secundarios importantes de esta película. Con giros inesperados, el multiverso de la locura se desata lo suficientemente como para no rasgarse y herirse a sí mismo. Siendo así que cumple con las expectativas, arriesga y gana al público con las actuaciones de su tridente de protagonistas y cuidado con Wanda. Wanda y el multiverso de la locura ha sido un gran paseo por el parque, así que yo, mi querido viajero multiversal, a esta película yo le doy 3 estrellas como calificación personal, 7 de 10 como fanático de Marvel y 74 de 100 como crítico. Marvel sigue siendo cine de entretenimiento y que poco a poco va escalando al siguiente escalafón, que sería cine de calidad, pero sigue puliendo sus habilidades y eso está bien. También, claro, la introducción de nuevos personajes para que se involucren en un futuro con el UCM, que es lo que estamos viendo muy seguido. Me encantaría saber tu opinión de esta nueva película del Doctor Strange y la más reciente del UCM hasta ahora. Por ahora la siguiente parada es Thor Love and Thunder en cuanto a pantalla grande, evidentemente, porque antes creo que tenemos a Miss Marvel y todo eso vamos a hablar aquí, claro que sí, pero me interesaría saber también cuál fue tu opinión, cuántas estrellas le das del 1 al 5 y qué te pareció, si esperabas más, fue lo que esperabas o te decepcionó completamente. Yo te dejo como siempre las redes, los podcasts y nosotros nos veremos en la siguiente aventura. Vamos a ver por qué portal nos vamos y a qué multiverso visitamos. Yo soy Pan, bye.